Estuvimos hablando en la iglesia, hermanos, del avivamiento. No sé si algunos escucharon las predicaciones. De hecho, yo prediqué pues prácticamente todo el capítulo 1 y su servidor pues es maestro de esta materia. Entonces, tengo un buen conocimiento de esta carta y me gusta bastante. Pero definir claramente qué es un avivamiento pues es incierto. Eso es lo que quiero y no vamos a hablar del avivamiento, pero quiero que te quedes con un comentario que a mí me gustó, porque si podemos definir la historia, hermanos, de un avivamiento, yo te invitaría a que tú investigaras cómo es el avivamiento de las iglesias, porque actualmente no vemos un gran despertar. Si podemos ver en el pasado grandes personas que hicieron bastante por Dios, ahorita mencionaremos algunos, pero me gustó lo que dijo J.I. Packer, ahí viene en la pantalla, es la siguiente. Noten, un predicador inglés dijo acerca del avivamiento, y solamente quiero que entendamos este concepto, por eso me gustó. Nota, ¿qué dice? El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora, para traerlos hacia sí. Y noten, esto es el pensamiento que tanto me gustó. Obrando, ¿qué dice, hermanos? Desde dentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. Y es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano. Eso me gustó porque eso se ve en la vida de cristianos avivados. Ahora, quiero utilizar el ejemplo de uno. Solamente quiero mencionarte algunos. Si conoces algunos en biografías, y si no, te invitaría a estudiarlas. Pero grandes personas en la vida de los creyentes dijeron, más bien son los siguientes. Por ejemplo, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards. Él tiene un precioso mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Cuenta la biografía que él ni siquiera terminó su mensaje y la gente le pedía, déjanos arrepentirnos, y mucha gente se convirtió en ese mensaje. Tremendo mensaje, hermanos. También predicadores como D.L. Moody, como Hudson Taylor, es el padre a las misiones. Él fue desde a China y con una vestimenta interesante empezó a hacer grandes cosas. Él se ponía una vestimenta china, se hizo a los chinos e hizo grandes cosas. Una persona que realmente había entendido esta cuestión de saber en qué habían creído, de que quería crecer de esta forma, de que Dios había tocado su corazón. Hablando de Hudson Taylor, también está William Booth y George Mueller, entre otros. Pero quiero darte el ejemplo, ahora sí, si regresamos al anterior. El ejemplo de Carlos Spurgeon. Es uno de mis autores favoritos. Carlos Spurgeon, escúchalo bien, a la edad de 23 años tomó una iglesia en London, Inglaterra. Una congregación que tan solamente tenía 232 miembros. Él empezaba a predicar, de hecho él no iba a ser el pastor, solamente iba a probar si Dios lo quería ir. Él no tenía la intención, él veía tal vez en otro lado. Pero al paso del tiempo, hermanos, esto me gustó bastante, porque bajo su liderazgo, obviamente, él se quedó. Llegó a ser una iglesia de más de 5,600 personas. Es la vida de Carlos Spurgeon. Y la iglesia que tomó el lugar o el nombre de New Park Street. New Park Street. ¿Sabes que esta iglesia llegaron a hacer grandes cosas por Dios? Mira, ahora sí, si pasas a la siguiente, Sayo. Este es el tabernáculo, se llama el tabernáculo, o mejor conocido como la iglesia de New Park Street, ahí en Inglaterra. Es un edificio tremendo. Pudieron albergar en una ocasión a 10,000 personas cuando Carlos Spurgeon predicaba. Ahora, ¿por qué te digo esto? En la vida de un creyente, nota, acordándonos sin cesar delante de Dios, versículo 3, del Padre nuestro y de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay personas así, hermanos, vamos a hablar más tarde de esto, hay un resultado tremendo, tremendo. Y mira, esta iglesia que comenzó de 230 personas, escucha bien lo que hicieron. 1862, escúchalo bien.
Se inauguró una escuela para pastores de la misma congregación y comenzaron con 20 alumnos para estudiar de tiempo completo, en pocas palabras, dedicarse al pastorado. 150 alumnos entraron para estudiar de medio tiempo y además tenían clases nocturnas para los trabajadores. Es algo interesante porque Carlos Spurgeon escribe un libro que se llama Discurso a mis estudiantes y fue para ellos. 900 alumnos en total. Dices, wow, ¿no? 900 alumnos. 1877, más tarde. La iglesia y su pastor, por la necesidad que estaban viendo alrededor de la iglesia, mira, ellos abrieron un orfanato para 500 niños. Imagínate, 500 niños. Este orfanato llamado Strowell albergaba a estos 500 niños, obviamente niños sin Cristo. ¿Cuál era la meta? Pues hablarles de Cristo. La meta era enseñarles, educarles y cuidarlos. Pero este ministerio lo inauguró, lo abrió y lo dedicó la iglesia. La iglesia. Obviamente en este tiempo todavía no estaba en su apogeo de 5,600 personas, pero fueron comenzando de una forma paulatina. La iglesia llevó un ministerio de las viudas, obviamente había viudas en la iglesia, y entre ellos mismos trataron de cuidarlas haciendo un ministerio. La iglesia era tan edificada con, hermanos, y esto me gustaría un día hacerlo, más bien que Dios me usara de esta forma, porque sé que no lo es así, pero ellos imprimían el mensaje del pastor y lo compartían a la comunidad como un periódico. ¿Sabes cuántos ejemplares se imprimían a la semana? 5,000. 5,000 ejemplares se imprimían del sermón del pastor, porque era tan bueno, tan edificante, era tan conretador y conmovedor que lo compartían. ¿Sabes quién tenía esta idea? ¿El pastor? No, la misma iglesia. Porque querían compartir esto que ellos tenían, lo que ellos habían tenido. El testimonio de la iglesia fue tan grande que, hermanos, esto me gustó bastante. La congregación, al hablar su testimonio, al hablar su vida, armaban reuniones en los parques cerca de su casa. Y es donde Carlos Spurgeon, a través de su biografía, cuenta que él llegaba a predicar hasta 6 veces a la semana, a voz en cuello, en un parque como el de aquí afuera, por hermanos como tú y como yo que habían juntado a sus vecinos, los habían logrado reunir con tal de que Carlos Spurgeon les predicara. O sea, tú lo lees y parece una historieta, ¿no? Un cuento de hadas. O sea, ¿cómo va a pasar esto? Sí, esto sucedió en estos tiempos. Tremendo. Y mira, aún con todo, en 1898, la iglesia se levantó porque les había ocurrido un incendio a su iglesia que la quemó. Ahí está la iglesia, preciosa iglesia, ¿no? El tabernáculo. Se quemó. Y aún con todo eso, hermanos, obviamente después de que se quemara la iglesia, ¿cuál era la perspectiva o lo obvio? Renovarla, ¿no? No lo hicieron, eso me sorprendió porque en la biografía, a través de la historia de la iglesia, podemos escuchar o entender que la iglesia, en lugar de utilizar sus recursos para levantar la propia iglesia, empezaron a ayudar a los vecinos que también sufrieron parte del incendio. Obviamente ellos no ocasionaron el incendio, ellos fueron perjudicados por un incendio que llegó hasta la iglesia y por la magnitud del edificio, obviamente pues también se les llevó. Pero eso ayudaron a los demás, a los afectados, en lugar de preocuparse por su propio templo. En ese entonces no había ni seguros ni nada de eso de que te aseguran la casa y te reponen todo, no. Tremenda iglesia, hermanos. ¿Por qué te hablo de esto? El resultado de una iglesia que empezaba a trabajar porque, no lo dice así como tal, ¿no? Pero quiero que escuches. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, ¿de qué cosa, hermanos? De vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué dice, hermanos? Vuestra elección. Y nota, ¿sabes cuál es el resultado de la esperanza? Del trabajo de su amor. Y realmente que ellos tuvieran una fe preciosa en el Señor. ¿Sabes cuál es el resultado? Versículo 6, nos brincamos al 8, ¿vale? 6 y 8. ¿Qué dice, hermanos? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar. ¿Notas el resultado de esta tremenda iglesia? Y yo lo comparo, hermanos, con la iglesia de Carlos Spurgeon. Es un resultado tremendo, notorio. Tener un instituto, abrir este albergue para 500 niños, el que los hermanos juntaran a la gente para que se les predicara y tenía que ir el pastor, y yo creo que tenían más pastores, y que se les hablara de Cristo. Esta cuestión de que ayudaran a las viudas, la cuestión, hermanos, de que a voz en cuello él predicaba y él se desgastaba, la cuestión de que imprimían los sermones para que otros los leyeran y quizás por esa forma ellos escucharan de Dios a través de una lectura. Obviamente eso ya no es vigente, ¿no? Tú le das un periódico a alguien y ¿qué pasa? Pues ni lo leen. Todo eso es visual. Pero ese es el resultado, hermanos. El resultado. Y la cuestión, hermanos, por eso la frase de James y Packer me gustó mucho. Dios quiere avivarnos, hermanos, de una forma que podamos obrar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque a veces, hermanos, y te lo digo con cariño y respeto, conozco bastantes iglesias que dan bastante para misiones, que apoyan a un misionero, que lo llaman a traer, que hacen grandes banquetes, echan la fiesta, echan casa por la ventana, y así están expresando, ¿no? Que quieren llegar al mundo hacia afuera, pero solamente están de afuera, de afuera, de afuera, y de adentro, ¿cómo estamos? Esa es la cuestión. Es donde yo quiero, es más, aprovecho este tiempo para decirte, ¿queremos apoyar misiones? Sí. Y les recuerdo, hermanos, tenemos una promesa. Yo les animaría que tuvieran una promesa que podamos dar cada mes para misiones solamente. Y así poder tomar de ello y seguir mandando. Pero la base, hermanos, no es enviar para misiones. La base, hermanos, no es realmente que podamos preocuparnos por el pastor Octaviano, o que realmente nos preocupemos y sentamos una carga por Uruguay, iba a decir Bolivia, por Uruguay o por España, ¿no? No es eso. ¿Sabes por dónde debemos empezar? Aquí adentro. Ir de adentro hacia afuera. No vamos a abrir un orfanato, hermanos. No vamos a abrir un cuidado para viudas. No vamos a abrir un instituto, gracias a Dios. Ya pudimos mandar a nuestro primer estudiante, pero tenemos que respaldarlo. Pero todo empieza por esta cuestión, hermanos, y es donde quiero empezar. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, en vuestra constancia, en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo quiero sentarme en el versículo número 5. Vamos a estar usando el 3. Pero ¿qué dice el 5, hermanos? Aquí está el meollo del asunto. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una sola cosa, hermanos, que describe el versículo 3 es esta frase. Pues nuestro evangelio no llegó en vosotros solamente en palabras, sino también, ¿qué dice, hermanos? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esa palabra me gustó, por eso traté de usarla. Punto número 1, hermanos, ahora sí. Ahí uno más. ¿Cómo podemos llegar a ser esa iglesia, hermanos, que crece? Por cristianos con fe. ¿Qué dice, hermanos? En plena certidumbre. Por cristianos como tú y como yo, somos creyentes, ¿no? ¿Tú has recibido a Cristo como tu Salvador? Yo espero que sí. Pero no solamente es aceptar, haber hecho una oración, el haber venido en un tiempo a la iglesia, no. ¿De qué habla la Biblia, hermanos? Con cristianos, hermanos, que con toda fe, podemos tener fe, ¿no? La gente allá afuera puede tener fe. Puede ser salva, me atrevo a decir de esa forma, pero no solo es eso si queremos lograr un cambio. ¿Cómo es, hermanos? Con cristianos con fe en plena certidumbre.
en plena certidumbre, hermanos. Eso es lo que me gustaría que estudiáramos. Y obviamente vamos a partir desde el versículo número 3, pero básicamente es eso. Y es lo que quiero que notemos, hermanos. La iglesia, en este caso de Tesalonicenses, o de Tesalónica, más bien dicho, podemos notar que ellos tenían una plena certidumbre. Ellos habían hecho una elección, por eso dice el versículo número 4, pues conocemos, hermanos amados de Dios, ¿qué dice? Vuestra elección. Hermanos, tu elección se nota. Tu elección por el Señor Jesucristo se notó de tal forma que podemos decir que tú eres un cristiano con una fe en plena certidumbre. Era una elección tan notoria, hermanos, que versículo número 8 más tarde, ¿qué es lo que dice? Pues partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha. ¿Notas cómo la elección que hacemos por Dios es palpable? ¿Es vista? ¿Realmente se puede evidenciar? Es una fe, pero ¿cómo empieza esa fe? Cuando es en plena certidumbre, cuando es en plena certidumbre. Bueno, es donde pues vamos a ver, ¿no? Plena certidumbre, hermanos, es lo que sigue, es más, aquí lo doy. La palabra plena certidumbre, ¿qué significa? Porque a lo mejor me harán ojos, ¿qué significa certidumbre? ¿Qué significa certidumbre? ¿Me ayudan a leerlo? La palabra certidumbre es la palabra griega pleroforeo, que en un sentido personal es llevar fuera completamente una evidencia, es estar plenamente seguro o convencido de algo, plenamente convencido o ser ciertísimo. O ser ciertísimo, me gustó mucho porque plerofoneo, ¿qué significa? Da un sentido, hermanos, de llevar fuera completamente, ¿qué cosa? Una sola cosa, una evidencia. Una evidencia de que lo que tú has elegido, estás plenamente convencido. Un ejercicio, hermanos. Tenemos aquí al frente una dama, una señorita, que está estudiando guitarra. Y le podemos decir, ¿por qué estás plenamente convencida de que te hayan regalado esta guitarra o que tú lo hayas recibido? ¿Por qué? ¿Por qué no un tambor? ¿Por qué no tal vez un saxofón? Nos haría falta un saxofón, ¿no, hermanos? ¿Por qué no un pandero? ¿Por qué estás plenamente segura de haber recibido esta guitarra? Yo sé que fue un regalo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo usas, Vania? ¿Por qué estás plenamente segura que te es útil esta guitarra a ti? Plenamente convencida. ¿Sí me entiendes? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Sí, contéstanos, por favor. Fuerte, fuerte. Porque sé que Dios ha estado hablando en poder servirle desde años. ¿Y por qué con la guitarra? ¿Por qué no con la trompeta? ¿Por qué no con un pandero? ¿Por qué no con un tambor? Porque Dios ha puesto en Brandon enseñarnos a nosotros guitarra. ¿Y estás segura que la guitarra es para ti? ¿Estás plenamente convencida? ¿Estás segura de que eres buena para tocar la guitarra? No, pero hago Entonces no estás convencida. Entonces te podemos quitar la guitarra y regalarla a alguien más que le sirva. No, pero no estás convencida. Bueno, ahí está el ejercicio, hermanos. Está plenamente convencida, ya nos dio un argumento, una razón. Está segura de esa elección. Obviamente fue un regalo, no es lo mismo al haberla escogido, pero ella está tocando, ella está tomando el conocimiento, ella está tomando realmente esa lección de tocar y utilizar esto para el servicio para Dios, ¿no? Yo no puedo. Yo no sé tocar, es diferente, yo no estoy seguro, es más, ya lo dudé, ¿se acuerdan que compré una guitarra? Ya se rompió, ya no pude seguir, entonces ya no estoy convencido si volverlo a intentar o no. Pero es un ejemplo absurdo, abrupto, pero esa es la cuestión, hermanos. Es estar plenamente convencido, seguro, hermanos, llevar una evidencia en lo que yo he creído. Estar plenamente convencido, hermanos, es lo opuesto a estar inseguro. Es lo opuesto, hermanos, a no estar convencido, no estar convencido. Entonces, esa es la cuestión. Y te has preguntado, mi querido hermano, ¿por qué ellos estuvieron plenamente convencidos?
porque ellos realmente, porque ellos tomaron una elección por Cristo, ¿qué fue lo que los hizo tomar esta elección por Él? Realmente eso es lo que podemos pensar. Mira, vamos a hacer una cuestión. Vamos a ir ahí al versículo número 3 y vamos a empezar a indagar a manera de estudio esto. Versículo número 3. Ahí está la elección, hermanos, preciosa elección de por qué estaban tremendamente convencidos. Nota, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra número 1, la obra de vuestra fe, el del trabajo de vuestro amor, número 2, y número 3, ¿qué cosa, hermanos? De vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas importantes nos da de por qué estaban plenamente convencidos de haber escogido a Jesús y seguirle. Esa es la cuestión, esta parte, y es lo que yo quiero enseñarte. Estas 3 cuestiones deben estar en la vida de un creyente que quiere hacer crecer a su iglesia, porque eso es lo que va a hacer que contagie a otros. Mi fe, yo quiero compartir mi fe, el amor que yo siento por la iglesia, por su palabra, por mis hermanos, es lo que tú vas a compartir. Pero antes que todo, hermanos, ¿qué nos sostiene aquí? ¿Qué nos tiene aquí, hermanos? La esperanza en Dios, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que estas 3, hermanos, es lo que parcialmente pues trataremos de estudiar. Así que, número 1, es lo que estaremos viendo, el trabajo de vuestra fe. ¿Cuál fue el trabajo de su fe, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo la fe en ellos? El trabajo de vuestra fe. Vamos ahí a Hechos, por favor, 17. Vamos a ver qué hizo la fe en ellos, hermanos. ¿Qué es lo que hizo la fe? Hechos 17. Hechos 17. Noten el cambio, quiero que veamos el cambio, hermanos, de esto. Dice aquí versículo número 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando, noten, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué dice, hermanos? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, ¿qué dice, hermanos? Gran número de ellos, y mujeres no pocas. ¿Qué dice de estos, hermanos? ¿Qué habían hecho? Una elección, ¿no? Habían decidido haber creído en Jesús, habían decidido haber confiado y puesto su vida en las manos de Jesús. Pero no solo es eso, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos. ¿Te acuerdas cuántos creyeron? No dice un número, pero dice que no eran pocos. Y dice que había gente de la nobleza, tampoco eran pocos. Dice que era un buen grupo. Entonces ahí están los hermanos de la iglesia. Y es lo que dice, ¿no? Y trajeron algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando. Obviamente, imagínate la escena. Los hermanos ahí, tratando de defenderse. Pero los judíos que no habían creído estaban gritando esto enfrente de los otros. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso es lo que les estaban gritando, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos del César, diciendo que hay otro rey y es Jesús, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón, los demás los soltaron. Dice versículo 10, e inmediatamente los hermanos vinieron de noche a Pablo y a Silas, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ahí acaba la historia, hermanos. Hechos 17. Ahora, recapitulando esto, es rápido. ¿Qué pasa con ellos, hermanos?
No se supone que los hermanos se habían quedado con el problema. ¿A quién sacaron? Al apóstol, ¿no? Y a sus discípulos. Lo sacaron, pero ¿quién se quedó ahí en Tesalónica? Los cristianos que habían creído, hermanos. ¿Y con qué estaban siendo confrontados? Con la realidad de que la gente no había aceptado esa conversión, de que no estaban de acuerdo en Jesucristo y en lo que ellos estaban predicando. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que alborotaron y les estaban gritando, les estaban ofendiendo. Entonces, ¿con qué se metieron, hermanos? ¿Con qué se metieron los judíos que no creían? Se metieron directamente con una simple y sencilla cosa: su fe. ¿Sí estás conmigo? Su fe, hermanos. Ellos se metieron con su fe. Entonces, yo solamente quiero dar algo por sentado, hermanos. Pablo se fue. ¿Qué querían hacerle a Pablo, hermanos? Lo querían matar. Lo querían sacar. Lo querían apedrear, como en otras ocasiones vemos en las escrituras, que sí lo apedrearon, lo encarcelaron, lo azotaron. Pero aquí no pasó eso. Él salió, los hermanos lo sacaron. ¿Quién se quedó con el problema? Ellos. La cuestión, hermanos, y eso es la fe, hermanos, una elección que tenemos por Jesús, es la fe, el trabajo de vuestra fe. Eso es lo que tenemos que crecer, hermanos, en eso, en el trabajo de nuestra fe. Porque ellos se quedaron con el problema, hermanos, de los que estaban alborotando, les decían, estos han venido a trastornar el mundo, y aunque querían a Pablo, se quedaron con ellos. Y esa es la cuestión, pudieron haber muerto, algunos pudieron ser golpeados, algunos pudieron ser sobajados, humillados, pero ellos, hermanos, se nota y se ve, hermanos, que tuvieron una elección a pesar de esas cuestiones. ¿Cuál fue su elección, hermanos? Jesús, ¿no? Esa fue su fe. Porque cuando leemos, hermanos, ya y regresamos ahí a Tesalonicenses, versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, de la obra de qué cosa, hermanos, de vuestra fe. Se hizo una obra en ellos, ¿no es así? Una preciosa obra, en la cual nunca negaron a Jesús, hermanos. Tomaron su cruz, siguieron hacia adelante, vieron la gracia de Dios. Y yo pienso, hermanos, la escritura no nos dice, pero sí pienso que algunos murieron por esa cuestión. Y ahorita te explico por qué. Yo pienso que tal vez algunos perdieron la vida. La cuestión, hermanos, empatando esto a nuestra vida de una forma práctica, ¿en qué cuestiones somos afrentados por nuestra fe? ¿En qué cuestiones, hermanos, somos probados? ¿En qué cuestiones parece que nos alejamos de nuestra fe? ¿En qué cuestiones o circunstancias parece que estamos negando la fe? No nos gusta seguir a Dios, no me gusta buscar a Dios, no me gusta pasar tiempo con Él, no me gusta venir a la iglesia, no me gustan muchas cuestiones, hermanos. La fe es confrontada y yo no quiero seguir. ¿Qué pasa con ellos? El trabajo de vuestra fe. Siguieron adelante, hermanos. Es triste cuando pensamos en algunos que ya no están aquí, hermanos, porque el trabajo de su fe no siguió, porque no cuidaron su vida espiritual, porque la fe, cuando fueron confrontados, fueron derrotados. Recuerda, es lo que decía el Señor. Satanás os ha pedido para, ya se me olvidó el versículo, perdón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por vosotros que tu fe no falte. Me acordé de ese versículo, se me olvidó esa palabra. Pero esa es la cuestión. Yo he rogado por vosotros que tu fe no falte. La cuestión, ¿te ha faltado fe? ¿Has sido atribulado en algunas cosas? ¿Qué quiere Dios que sea palpable, hermanos? Recuérdalo muy bien. El cristiano tiene que darse por una fe en plena certidumbre. Sean las cuestiones que sean, tienen que verse, tiene que ser evidente. Número 2, hermanos, es lo que viene ahí, tal cual, del trabajo de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Es muy notable, hermanos, que ellos amaban a Pablo, tanto que no sabemos cuánto tiempo pasó con ellos, pero el capítulo 17 de Hechos sí nos dice que pasó con ellos tiempo y que les enseñó. Pero ¿qué dice, hermanos, el capítulo número 2, versículo número ven ahí adelante, versículo 9, desde ahí. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros, así como también sabéis de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. ¿Sabes por qué Pablo los cuidaba de esta forma? Por el amor que les tenía. Por eso lo dice, hermanos, es lo que dice el versículo número 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como también fuisteis entre vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Palabra clave al final. ¿Por amor a quién, hermanos? A vosotros. Obviamente esto es palpable, hermanos, porque ellos veían el amor. Se podía notar el amor que tenían entre ellos, el animarse unos a otros. De esto no hablaremos tanto porque ya tomamos realmente un gran parte de estos temas. Pero ¿te acuerdas qué dice Hechos 13:1? Ve conmigo ahí. Hebreos 13:1, perdón. Hebreos 13:1. Está ahí adelantito. Hebreos 13:1. Ya lo tienes. Hebreos 13:1. Tan sencillo, hermanos, aprenderse este versículo. Permanezca el amor fraternal. Que permanezca. Es una de las cosas que tiene que permanecer, el amor fraternal. Más adelante, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1, versículo 22. 1:22. Nota, Pedro nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hablando de la salvación, él está hablando de esto. Recuerden nuevamente vuestra elección en quién, en Jesús, en la salvación. Y noten, ¿qué dice después? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Nota cómo este aspecto es importante? Y eso es lo que podemos ver y quiero que lo notes de esta forma. El amor, el trabajo de vuestro amor hizo algo precioso, algo tremendo en ellos, de tal manera que se amaban entre ellos, se procuraban entre ellos, se animaban entre ellos de esta forma, porque Pablo nos lo hace enfáticamente de una forma trascendente o parcial en los siguientes capítulos. Es lo que podemos ver, de que nos animemos con la esperanza, de que nos animemos en la cuestión de cuando a veces se entristecen las personas. Noten, versículo número 10. ¿Están ahí conmigo? ¿Qué dice el versículo 10? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es algo de los cuales ellos debían animarse en esto, porque más tarde se preguntaban ellos, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con los que, recuerda que la carta es una respuesta a las dudas que muchas veces tenían? Pero ¿qué es lo que dice, hermanos? El capítulo 4, hermanos, les dice Pablo, versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que si ignoréis acerca de los que duermen para que no, nota, palabras clave, no os entristezcáis, como otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Versículo 13 del capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús consigo, a los que durmieron en él. Por lo cual, y da la bonita promesa, ¿no? De que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y luego nosotros. No seguiré hablando de esto porque es otro tema. Pero es el amor que se tenía, en el animarse, el esperar la esperanza bienaventurada del gran Señor, el animarse entre ellos por las pérdidas. Su gran líder ya no estaba, tenían que animarse entre ellos, hermanos. Y eso es lo que debe hacer una iglesia para crecer. El amor fraternal tiene que estar presente. Tiene que estar presente el amor fraternal. Y por último, hermanos, ¿qué dice? Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde quiero decirte un poquito más de cosas.
La esperanza, hermanos, que podemos ver en el Señor Jesucristo, esa esperanza te ha hecho muchas cosas en tu vida. Esa esperanza ha hecho grandes cosas en ti y sobre todo la esperanza, hermanos, bienaventurada que nosotros tenemos ha hecho un gran cambio en nosotros. Yo espero que sea así. Yo te lo pregunto directamente. ¿Qué hizo Jesucristo por ti? ¿De veras? ¿Qué hizo Jesucristo por ti? Yo sé que murió en la cruz por todos, pero ¿qué hizo por ti especialmente? ¿Qué hizo en tu contexto de vida? ¿Qué es lo que te rescató? Yo sé que nos rescató, es lo que dice, y noten, vamos ahí, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Solo el 18. Bueno, sí, 19 también. Sabiendo que fuisteis rescatados, hermanos, nota, punto importante, ¿de qué nos rescató? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué nos rescató entonces el Señor? De nuestra vana manera de vivir. Y mira, la vana manera de vivir tiene diferentes tintes en la vida de cada persona. Divorcios, adicciones, salud. Yo te vuelvo a preguntar, ¿de qué te rescató el Señor? Tal vez de la depresión, tal vez de una vida que estuviste al borde, tal vez de la muerte, ya sea por salud o por circunstancias. Hermanos, yo sigo diciendo, yo ya no hubiera cumplido 18 años. Mi amigo Armando murió, hermanos. Uno de mis mejores amigos fue balaceado en la puerta de su casa sin ni siquiera buscar nada, simplemente por tener comunión o amistad con otras personas. Llegó a estar en medio de un tiroteo porque se juntaba con las personas equivocadas. Y yo siempre estaba en su casa. Yo debería estar muerto, con él, con su hermana Erika y su hija, porque estaba embarazada. Eso es triste, hermanos. Pero él me rescató de eso. La cuestión es, ¿de qué te rescató el Señor? ¿Cuál es la esperanza que tienes? Yo sé que la esperanza es bienaventurada. Yo sé que la esperanza que tenemos en Dios tiene que ser a través de la vida eterna, cerca de los cielos. Pero físicamente, ¿cuál es la evidencia más grande y pura y santa que podemos dar de que Dios nos dio esperanza? De que Dios nos dio un cambio de vida. De que Dios hizo un gran cambio en nosotros. ¿Cuál fue, hermanos? Tal vez te sacó de un lugar oscuro, de un lodo cenagoso, de un lugar de tormento. ¿Qué dice el Salmo 40, hermanos? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de un lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y luego dice después, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos. Temerán y confiarán en Jehová. De un lodo cenagoso, hermanos. De un lodo cenagoso. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Te lo vuelvo a repetir. Tal vez te rescató de un desfortunio, de la enfermedad, algunos pues del cáncer, ¿no? De una forma maravillosa, inimaginable, Dios cambió sus vidas. O simplemente cambió el propósito de tu vida, ¿no? A veces teníamos propósitos diferentes. Ayer predicaba con los jóvenes y hablábamos de la identidad, acerca de Jeremías. Y mira, yo les explicaba lo siguiente, y tiene que ver con esto. Allá afuera a la gente la podemos catalogar, categorizar. Es más, esta semana, o más bien hace ya encontrada de hace 15 días todavía, murió bueno, no político, un magistrado, conocido como el magistrade, ¿no? Esta persona con el género no binario, así se le catalogó. La cuestión es cómo se nos cataloga a nosotros. Allá afuera en el mundo, como el drogadicto, el borracho, el que trataba mal a su mujer, el que estaba desesperado, el que nunca estaba en casa, etcétera. Así se los mencionaba a los jóvenes. Pero ahora, ¿cómo deberían identificarnos? Como una persona agradecida, como una persona redimida, como una persona santa, como una persona cambiada, como una persona que representa a Jesús. Debería ser de esta forma, porque he creído en plena certidumbre del Evangelio. En plena certidumbre. Esa es la cuestión, hermanos, una evidencia
una evidencia. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Te acuerdas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y se supone que tú y tú tenemos a Cristo, ¿no se supone que debería de haber en nosotros una plena certidumbre de nuestra fe? ¿Recuerdas qué significa certidumbre, hermano? Creo que te grabes esta palabra, aunque no te acuerdes del sermón, acuérdate esta palabra. Certidumbre, ¿qué significa? Plerofoneo, ¿no? Bueno, ya no está, no, sí está ahí, pleroforeo. Llevar fuera una evidencia. Solo acuérdate de esto, cuando leas la Biblia, cuando recibieron en plena certidumbre el Evangelio, recibieron con toda evidencia el Evangelio, algo notorio. Y mira, regresando aquí a este punto, ahora sí, ya estamos por llegar al punto final. Versículo número, hermanos, ¿qué hizo la esperanza en ellos? Quiero que veamos. Versículo número 7, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios, ¿qué dice, hermanos? Se extendió, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo número 9, note, evidencia palpable de su fe, evidencia palpable de su esperanza. Evidencia palpable, hermanos, del amor que tenían, porque ellos mismos, hablando de la gente en el exterior, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo? ¿Qué dice, hermanos? Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mira, de esto vamos a hablar después, pero ¿cuál fue la evidencia, hermanos, de estas tres cosas? Bueno, la primera es, un cristiano, hermanos, cree en plena certidumbre. Se da, se nota. Esa es la cuestión. ¿Por qué cuestión ha creído en plena certidumbre? Por estas tres cuestiones, por la obra de su fe, por el trabajo del amor y sobre todo la constancia en qué cosa? Su esperanza. La esperanza que tiene, el crecimiento, hermanos, de tal modo que llevaron el evangelio a otros. Y noten, ¿cuál es la cuestión? Esperar de los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos, ¿en quién nos libra de la ira? Venidera. De la ira venidera. 2 versículos más, hermanos, y terminamos. El primero, Tito, vamos a Tito. Tito está después de 1 y 2 Timoteo. Tito 2:13. ¿Qué nos dice Tito acerca de esto de la esperanza, hermanos? 2:13, Tito 2:13. Ajá. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Noten, palabra clave, aguardando, esperando este acontecimiento. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otro texto importante, hermanos, si regresamos a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Porque esto es bueno y agradable delante de delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué cosa? De la verdad, hermanos. Y con esto quiero concluir, hermanos. Pablo se acordaba de esto, de cómo eran los creyentes de Tesalónica, porque él había visto con sus propios ojos, hermanos, nadie le contaba, de cómo fue su fe, de cómo lo toleraron, de cómo seguían en pie,
del trabajo del amor que tenían entre ellos mismos y de la esperanza, hermanos, la esperanza que ellos siempre buscaban. La esperanza era Jesús, el cual cambió sus vidas sin importar lo que les había pasado. Eso era lo que había cambiado. ¿Sabes que la esperanza del cristiano, hermanos, es ir al cielo? Es esperar al Señor en su segunda venida. Pero ¿sabes cómo cobró más peso esto? El saber que la esperanza en ellos cobraba respaldo por los hechos y evidencias que Jesucristo había hecho en ellos. Y tú y yo las tenemos. El haber sido rescatados de una vana manera de vivir. El haber sido rescatados de alguna influencia del pecado del mundo. El haber sido rescatados de un infortunio, de la salud que teníamos tal vez. De algo, hermanos. Eso era lo que más cobraba respaldo en sus vidas, que lo querían compartir. Más gente allá afuera necesita la esperanza que tú y yo tenemos. Primeramente parcial para sus vidas prácticas. Jesucristo es la solución para los problemas de su vida. Pero viendo más allá a futuro, Jesucristo es la esperanza para la vida eterna. Por eso, hermanos, precioso versículo número 9, con esto concluimos. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera que no recibisteis. Y contaban esto, hermanos, los problemas que Jesús había resolvido, las cosas que había visto cada uno de los tesalonicenses en ese punto parcial, su propio testimonio. Pero no solamente hablaban de eso, noten, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo? ¿Y? Un cambio evidente, certidumbre, evidencia, algo concreto, ciertísimo en lo que yo he creído. Tremendo, ¿no, hermanos? Así que, esa es la conclusión, hermanos. Cuando podemos ver nuestra vida y lo que Jesús ha hecho por nosotros, deberíamos estar fijando si realmente estamos trabajando en nuestra fe, si el trabajo de nuestro amor es continuo y si la esperanza que tenemos en nuestro Señor es compartida. Vamos a ver una iglesia, hermanos, crecer por cristianos con una fe en plena certidumbre, en plena certidumbre. Oremos.